Ok. A los que nos quedamos aquí, vamos a la escritura, ahí en Mateo capítulo 25, Mateo 25. Nuestra hermanita Silvia Rodríguez, habíamos estado orando por ella y estuvo hospitalizada por casi una semana. Una fuerte infección de oído, gracias a Dios anoche ya salió, está en casa. Seguimos orando por nuestros hermanos que están recuperándose. Nuestra hermana Rocío ya nos acompañó este domingo, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí la llevamos, mis hermanos, ¿verdad? Nuestra hermana Gaby, pues gusto verla aquí, ¿verdad? Así es que gracias a Dios que hasta ahora muestra su fidelidad para con nosotros. Y ánimo, iglesia, ¿estamos? Mateo 25, Mateo 25 del 1 al 13, no se me duermo porque empiezo a aplaudir. Micrófono, no, aunque les tire con el micrófono. Los acabamos de comprar, hermano, están buenos. Sí. Gloria a Dios. Estamos ahí, vamos a leerlo juntos. Como usted guste, si gusta acompañarme en la lectura con voz alta, ¿verdad? También. Dice la escritura en Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Termina diciendo acerca de esta parábola el Señor, ¿verdad? Haciendo un hincapié en que debemos estar velando, esperándole a Él. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde al reunirnos, Señor. Venimos a llenarnos de ánimo con tu palabra, porque ella es nuestra lámpara, es fortaleza a nuestra vida. Nos alimentamos, Señor, de ella. Y gracias porque a ti te ha placido, Señor, dárnosla para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, Señor, para prepararnos de tal manera que podamos llevar tu mensaje a todo el mundo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Comenzamos diciendo la semana pasada, ¿verdad?, acerca de esta parábola de estas 10 vírgenes. No es que unas eran más, ¿cómo se dice? Todas tenían, vamos a suponer que todas tenían el mismo conocimiento, ¿ok? Todas tenían el mismo conocimiento, pero no todas se apercibieron. Recalcamos lo que Santiago dice, ¿verdad?, acerca de ser hacedores, capítulo 1, verso 22, de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero cuando el conocimiento no se aplica y se cometen equivocaciones, a eso se le llama, ¿cómo se le llama? No ser sensato. Se llama insensatez. Es como cuando en el trabajo a usted le han dado, ¿verdad?, acerca de su seguridad para usted mismo, especialmente los que trabajan o los que trabajamos en construcción, ¿verdad? Aquellos que andan arriba tienen que traer un arnés que los sostiene en caso de que resbalen y caigan al vacío,
¿verdad? Quedan colgados solamente. Bueno, no le voy a explicar todo ello, ¿verdad? De cómo está, pero pero eso le va a ayudar, es por su seguridad. Van a usar lentes, ¿verdad? Y todo ello. Entonces, a todos se les dice eso, a todos se les dan las instrucciones, cómo debe hacerlo, cómo debe cuidarse a sí mismo, y usted se va a dar cuenta que hay quienes se cuidan, se ponen el casco y usan absolutamente todo, y hay quienes no lo hacen. Ellos están más propensos a tener un accidente, a lastimarse en un momento dado, pero no es porque desconocían que debían usar eso, ¿cierto? Simplemente porque no lo quisieron hacer. ¿Y por qué no lo quisieron hacer? Porque son imprudentes. Entonces el que es prudente, ¿verdad? El que es sensato, el que es, inteligente, vamos a decir, sabio. Y recuerde que la sabiduría es la aplicación del conocimiento. La sabiduría no solamente es dar consejos y saber hablar bonito y tener las palabras adecuadas para alguien. Algunos decimos que eso es sabiduría, y es sabiduría, pero ¿sabe cuándo es sabiduría? Cuando ese conocimiento se aplica. Eso es sabiduría. Entonces muchas personas van a tener conocimiento, pero cuando ese conocimiento no se aplica, no van a haber resultados del conocimiento. Y entonces, por eso, cuando leíamos ahí el Salmo 1, donde abrió nuestro hermano, que abrió esta tarde, ¿verdad? El Salmo 1 habla del varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y sigue diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, en la ley no del hombre, sino en la ley de Jehová, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corriente de las aguas. Y usted, yo creo que sabe cómo se ve un árbol que está plantado cerca de donde hay aguas, de donde hay ríos, donde hay arroyos. Quizás en el arroyo no siempre está corriendo el agua, pero hay humedad, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que usted va viajando en medio de este desierto y de repente allá ve una franja así verde, y usted puede pensar, ¿verdad? Eso debe cruzar un río, o debe pasar una vena, una corriente de agua abajo, que los árboles hace que todo lo que hay por ahí se mantenga verde. Entonces, así permanece uno que ha creído en el Señor, que en Él está su delicia y medita en su ley, o sea, en la palabra de Dios, día y noche. Y no solamente eso, sino que dice, y todo lo que hace, porque lo va a hacer conforme al consejo de la Escritura. Todo lo que hace, dice, prosperará. Y continúa diciendo acerca de la otra parte, dice, no así los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los que no se sujetan a Dios. Dice, por tanto, no se levantarán los pecadores en el juicio, ni los malos en la congregación de los justos. Lo dije al revés, creo, ¿verdad? Pero parafraseado. Entonces, vemos aquí que todos podemos tener conocimiento. Nuestro interés, mis hermanos, cuando alguien llega a nuestra congregación, ¿verdad?, es si no ha sido preparado, si no ha sido bautizado, si no ha servido en una iglesia, nosotros los preparamos, les enseñamos, nos acercamos para darles un discipulado. Y lo que les explico con ello es que usted necesita tener el conocimiento básico de por qué usted ha recibido a Jesucristo, por qué usted comienza ahora a caminar, ¿verdad?, en este camino. Y usted necesita estar seguro. En 7 pasos le decimos lo básico que un cristiano debe saber. Y es por esa razón que mucha gente no persevera en la iglesia. Y llegan a una y se van a otra, y están en otra, y están en otra, y nunca echan raíces en ningún lado, porque no hay bases todavía, no ha aprendido. De que hay cosas que nosotros como cristianos debemos de saber. ¿Por qué vas a la iglesia? Usted debe tener ya las razones del por qué viene a la iglesia. Y el conocimiento, queremos que todos tengan por lo menos el conocimiento básico.
De ahí que no todos pueden venir cada vez que estamos enseñando y predicamos, ¿verdad? Y no pueden estar por su trabajo o por sus, no sé, compromisos con la sociedad, etcétera. Y entonces va a haber un crecimiento a lo mejor desbalanceado. Los que siempre están aquí, siempre están aprendiendo, están llenándose o dando algo o investigando para poder dar a otros, ¿verdad? Y entonces eso es lo que quisiéramos, que todos pudieran aprovechar las enseñanzas, los estudios bíblicos y todo, para que tuviéramos un crecimiento en conocimiento, pero no solamente en conocimiento, sino que la Biblia nos dice que nos estimulemos unos a otros en el amor y a las buenas obras, ¿verdad? Cuando vemos a un hermano que flaquea, que desanima, entonces aquí nos animamos, echa el hermano, mira, te ves un poco decaído, te ves cansado, ¿verdad? Pero vamos a renovar nuestras fuerzas. Dice la Escritura que aún los jóvenes se caen, se cansan, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Así es que tenemos que buscar, ¿verdad? El río de Dios, el río del manantial. Entonces, hablando del conocimiento que podemos obtener, estas 10 vírgenes sabían que el esposo venía, sabían que tenían que estar apercibidas, sabían que tenían que tener sus lámparas, sabían de qué manera se preparaban, ¿verdad? Era un momento especial, era una fiesta, pero como que a la mitad de ellas dijeron, ha de ser lo mismo con lo mismo, ¿verdad? Y las otras sí estaban bien preparadas. Dice que trajeron aceite con ellas, sus vasijas con aceite, sus lámparas. Pero bueno, hablamos de la pureza, hablamos del número, ¿por qué 10, verdad? Y estuvimos hablando de estas, unas eran prudentes y otras eran insensatas, perdón. Dice que tomaron sus lámparas, las insensatas, pero no tomaron aceite consigo. Hablamos la semana pasada de muchas veces cómo nosotros a veces podemos incurrir, ¿verdad? En que sabiendo que vamos en un viaje largo y no nos preparamos lo suficientemente bien, y entonces vamos a tener algunas fallas en el camino que nos van a hacer perder tiempo o hasta más de lo que teníamos planeado gastar. Entonces, sin embargo, vemos en esta noche, vamos a ver acerca del aceite. El aceite, ¿qué tiene que ver el aceite? En más de los casos, el aceite en la Escritura, mis hermanos, es el simbolismo del Espíritu Santo. En el contexto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, de aquel tiempo, el aceite era el combustible. Yo no sé a cuántos de ustedes les tocó, bueno, no, ya no son tan viejos como yo, ¿verdad? Pero a mí me tocó todavía que la casa se alumbrara con linternas con el combustible de petróleo. Ajá. ¿Verdad? Y a veces solamente nos fabricamos una botella, ¿verdad?, que tuviera, botella de vidrio, que tuviera una rosca de metal, y solamente se le abría, se le hacía como una cortadura, como si fuera una alcancía, ¿verdad? Y por ahí se sacaba la mecha llegaba y pegaba hasta donde está lo que era el combustible, el petróleo, ¿verdad? Y ya usted le prendía el cerillo y podía tener luz toda la noche. Eso sí, al otro día amanecíamos bien negritos, ¿verdad? Porque pues cuando se quema el petróleo termina uno bien quemadito, y yo creo que no se me alcanzó a caer mucho. Pero era el tipo de alumbramiento que teníamos. Y en la Escritura, mis hermanos, hoy en día, mire qué modernos somos, solamente aplastamos un switch, no tenemos que andar llenando de combustible, nada, ya la luz está, ¿verdad? Fácil. Llegamos a la casa y es lo mismo. Si acaso nos tocará cambiar ahí un bombillo que se haya fundido de vez en cuando, pero todo tan fácil, ¿verdad? Pero hablando del tiempo pasado, era necesario, ¿verdad?, que los que iban a una fiesta, les expliqué que el novio iba a llegar, iba a ser a la hora que él quisiera, a la hora que él estuviera listo, y esto podía ser en la noche, en la madrugada, cuando estaba oscuro, y era por esa razón que tenían que estar preparados. Cuando usted va a salir, mis hermanos, siempre es importante llevar, ¿qué? Aparte bueno, yo sé que se alumbran en los carros, ¿verdad? Pero siempre yo escuchaba, allá en los tiempos cuando yo era niño, ¿verdad?, que íbamos a salir en un viaje largo, decían, echen una lámpara,
echen una lámpara de mano, ¿verdad? Entonces, ahora que vamos al campamento también, siempre es bueno llevar una lámpara, ¿verdad? Y yo sé que hoy hay todo tipo de diferentes formas de lámpara, ¿verdad? Hasta en el teléfono hay, fíjense, bien inteligentes los teléfonos, ¿no? Entonces, ahí tenemos las lámparas. Entonces, tenían que estar preparados. ¿Y de qué manera se preparaban? Bueno, estaban vestidos, estaban, ¿verdad? Dice la escritura, estaban esperando, era una fiesta. Entonces tenían que estar bien vestidos. Y luego tenían sus lámparas y para mantenerlas encendidas necesitaban el combustible necesario. No quedar oscuras, entendiendo que no solo debían tener encendida la lámpara a la espera del prometido, sino que esa luz también las haría visibles ante su prometido. Entonces, para que un creyente, ¿verdad? El aceite puede ser representado de esta manera. La fe, mis hermanos. La fe puede ser el aceite, puede ser el combustible. Bueno, estamos hablando que el simbolismo, ¿verdad? En el tiempo pasado, el Espíritu Santo se le ha dado ese simbolismo del aceite, que es lo que nos ilumina, nos guía, nos alumbra. Pero hablamos de la palabra también. La lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tenemos aquí la lámpara, mis hermanos. Tenemos dos elementos que son bien importantes: la lámpara y el aceite. Una lámpara sin aceite no va a funcionar, ¿verdad que no? O el aceite sin la lámpara. Entonces son dos elementos que van juntos. Y entonces estas mujeres traían la lámpara, pero no tenían el combustible suficiente. Quiere decir que hay mucha gente, mis hermanos, que pueden tener la palabra, pero a lo mejor no tienen la fe para creerla. Escuché de un pastor hace mucho tiempo, y algunos lo conocieron, ¿verdad? Nuestro hermano pastor anciano que falleció. Ya, él decía 3 cosas muy importantes. Y recuerdo y lo aprendí de él, y después, ¿verdad?, me gustó esa frase. Decía, la palabra de Dios, decía él, si la lees, te da conocimiento. Si la crees, te da salvación. Si la practicas, te santifica. Qué importante, ¿no es cierto? Y entonces necesitamos esta lámpara para que nos guíe, pero necesitamos el combustible, que es el Espíritu Santo, que representado en nosotros puede ser el empuje y en agradar a Dios con nuestras acciones, porque hemos aprendido de la palabra. Lo otro también, ¿verdad?, es que cuando no solamente la leemos, sino cuando cumplimos con los mandatos que tenemos en ella, cuando tenemos una relación estrecha con nuestro Dios, eso es sensatez. Eso quiere decir que el conocimiento no solamente lo estamos acumulando, sino que lo estamos practicando día a día en nuestro diario vivir. Es por eso importante que cuando enseñamos acerca del discipulado, hay 5 cosas que resaltan cuando estamos hablando de la palabra de Dios, y es que tenemos no solamente que oírla, también tenemos que leerla. Y no solamente eso, sino que también tenemos que estudiarla y también memorizarla y también meditar en ella. 5 cosas que nos van a dar, ¿verdad?, una firmeza en los tiempos de dificultades. ¿Van a haber tiempos de dificultades en nuestra vida? Sí. Van a venir tiempos en los que vamos a tener muchos sueños. Dice que ellas tuvieron sueño. El esposo se tardaba en llegar. Aunque era una fiesta, ¿verdad? Yo sé que cuando hay una fiesta muchos no duermen. Los niños, cuando saben que van a ir de vacaciones, no duermen. Están desesperados porque amanezca allá, porque se quieren ir de vacaciones. ¿A cuántos les pasó? A mí todavía me pasa. Porque son pocas las veces que me sacan a pasear. Sí me la creyeron, ¿verdad? Pues sí es cierto, hermano. Tenemos la palabra de Dios, mis hermanos.
Entonces, necesitamos vivirla. Se resume en una sola cosa: que el Espíritu Santo es aquel que vendría. Lo dice Juan capítulo 16, verso 13. Dice que Él los guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. El aceite para la lámpara, siendo la lámpara la palabra de Dios, y el aceite, el Espíritu Santo, que es el que nos da revelación de la palabra de Dios. Escuche bien, no quiero que me malinterprete esto, ¿verdad? Porque hoy en día se escucha acerca de una revelación, que Dios sigue revelando. Dios nos da revelaciones, pero a través de su palabra, ¿ok? Los profetas se acabaron hace mucho tiempo. Los apóstoles, a menos que hayan estado, y lo repito muy seguido esto, apóstoles, hoy en día muchos se llaman apóstoles, pero de acuerdo a la Escritura, apóstoles son aquellos, y lo dijeron ellos en Hechos capítulo 1, cuando estaban escogiendo quién ocuparía el lugar de Judas. ¿Cuál era el requisito? El requisito era que tenía que haber estado desde que el Señor Jesucristo bajó a las aguas, fue bautizado, y hasta el día cuando Él ascendió al cielo. Así, esos fueron los requisitos que dieron los apóstoles, ¿verdad? Y hoy en día hay mucha gente que todavía tienen revelaciones. Déjeme decir una cosa, que si Dios quisiera revelar algo fuera de lo que hay aquí, tendría que darle esa revelación no solamente a una persona allá, sino a todos sus hijos. ¿Entiende? Porque entonces habría ahí, ¿verdad?, favoritismo, como que a unos sí y a otros no. Y Dios no es así. Dios no hace excepción de personas. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es recto. ¿Amén? Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos revela la palabra para que nosotros podamos entenderla, es el que nos la descubre para nosotros. Muchas veces usted ha leído una porción de la Escritura y después la volvió a leer y la entendió diferente. ¿Le ha pasado? Y después la vuelve a leer y como que, ya la he leído, y sigue aprendiendo algo diferente de ello, ¿verdad? Creo yo que muchas veces, de acuerdo al estado de ánimo que tenemos, es como nos sabe la palabra de Dios. Muchas veces usted, cuando está pasando necesidades y usted abre la palabra, y ahí donde la abrió y comienza a leer algo, y usted se satisface con ello y dice: mira, aquí encuentro una promesa, el Señor no me deja, Él está conmigo. Dice que podemos ser derribados pero no destruidos. Amén. Nos gusta recordar mucho porque pasamos por tantas dificultades, y todos los días, por aflicciones, por angustia, por temores, etcétera, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo dijo: van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ese es el aceite, el tener nuestra relación con Dios, teniendo esa relación con el Señor, teniendo esa comunicación con Él, confesando siempre nuestros pecados, ¿verdad? No entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces siempre va a estar activo en nosotros, vamos a tener, ¿verdad?, combustible para mucho tiempo. Entonces, dice que vino el sueño. Todas cabecearon, y no solamente cabecearon, sino que durmieron. Pero de repente, ahí no dice si una de ellas, pero dice que se escuchó: aquí viene el novio, aquí viene el esposo, ¿verdad? Salí a recibirle, y entonces todas pegaron el brinco, ¿verdad? Ya tenían, yo creo, el pelo así medio acá de lado, se lo acomodaron, no sé, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que usted hace cuando usted está listo para irse y se queda dormido, ¿verdad? Del cansancio, tanto trabajo, pero de repente alguien le dice: ándale, se nos hace tarde, vámonos, y usted se levanta y se vuelve a dar otra revisada, ¿verdad? Salimos acá con el almohadazo. Casi me pasaba así hoy, por eso lo estoy diciendo. Entonces, ellas se arreglaron. Dice que era importante, era de noche, estaba oscuro, entonces no tenían luz como la que tenemos ahora, entonces dependían de una lámpara, pero habían 5 que no tenían aceite. Entonces, el Señor Jesucristo, bueno, ya tenemos la palabra, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene a hacer esos 2 segmentos a través de esta parábola, ¿verdad? Y determina que hay 2
grupos o dos tipos de creyentes de cómo se preparan ante la venida del reino de los cielos. Aquí se determinan dos grupos que buscan sabiamente prepararse ante cualquier eventualidad, y está el grupo que se conforma con lo que solamente consigue. Esta fue una noche que marcó la vida de algunas de estas vírgenes, ¿verdad? Dijimos que 5 eran sensatas y las otras no. ¿Todas tenían el mismo conocimiento? Sí, esperaban a alguien, esperaban a ese momento, pero no estaban bien preparadas. ¿Cómo no estamos preparando nosotros para la venida del Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo puso esta parábola ahí para nuestra enseñanza hoy en día. Pero nosotros estamos esperándole. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Estamos perseverando? ¿O solamente con lo que vamos ahí consiguiendo? ¿De qué manera estamos nosotros preparados? Bueno, para un creyente el quedarse dormido representa que no aprovecha el tiempo sabiamente. ¿En qué? En leer, en orar, en prepararse. Y eso es perder la oportunidad de conocer las bondades de Dios. En algunas ocasiones usted a lo mejor, no sé, esto sucede más en el ambiente secular, ¿verdad? Cuando usted ve que a lo mejor hoy día, ¿verdad? Yo ya tengo 50 años, yo puedo, no tengo a los amigos que tuve cuando estuve en la secundaria, que fue casi los últimos grados que fui a la escuela. No sé si algunos de ellos sobresalieron, si se hicieron ingenieros, licenciados, etcétera. Yo no llegué hasta ahí. No sé qué tanto más hayan, pero usted ha visto de la generación suya que otros sobresalieron. Que a lo mejor, al igual que yo, no tiene usted casa y anda rentando todavía. Y ha visto que otros han progresado, son empresarios, tienen, ¿verdad? Viven muy bien y todo eso. Y usted dice, si tan solamente hubiera estudiado. Si le hubiera hecho caso a mi mamá, ¿verdad? Porque la mamá siempre está ahí, estudia, mi hijo, estudia, mi hijo. ¿Ah? Y después nosotros a los hijos, estudie, mi hijo, mire lo que le va a tocar, acá hay mucho sol, ¿verdad? Estudie, llegue más alto de lo que nosotros llegamos. Bueno, y entonces los papás, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto a alguno de su generación que ha progresado más, y usted se dice, ay, si yo hubiera, él hubiera, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros nos preparamos? Cuando yo veo a alguien que también que tiene mucho conocimiento, que es elocuente cuando habla, ¿verdad? Que sus palabras bastante sabias porque han estudiado. Y entonces digo yo, wow, yo quisiera ser así también, pero muchas veces hay tantos sacrificios detrás de ello que nosotros no hemos querido hacer. Hay quienes no quisieron llegar a tener una profesión, un doctorado, o ir a una universidad. Tuvieron la oportunidad, pero no quisieron. ¿Por qué? Por flojos. Por eso nada más. Porque las oportunidades tuvieron. Y aquí uno puede contar de los que yo conozco, que teniendo la oportunidad aquí, no quisieron. Y no quisieron. Y no quieren. Y vemos que la generación de ellos, otros, cómo han sobresalido, y después, con el tiempo van a decir, si hubiera, el hubiera ya no existe. ¿De qué estamos hablando? ¿De los sabios, de la insensatez? Como nosotros muchas veces anhelamos lo que otros tienen, pero no queremos. Habían 5 prudentes, las 5 prudentes que tuvieron que hacer más. Prepararon las lámparas, pero tuvieron que hacer algo extra. Se prepararon con unas vasijas para llevar aceite extra. Muchos de nosotros cuando íbamos a la escuela no queríamos ni siquiera cargar la mochila. Y nomás nos llevábamos una libreta que la agarrábamos y aquí atrás nos la metíamos ahí entre el pantalón, ¿verdad? Ya la traíamos. ¿Por qué? Porque no queríamos cargar. En nuestra vida espiritual muchas veces somos así. No queremos batallar. No queremos poner un extra. No queremos doblar rodillas. Alguien te dice, y me acordé de mi abuelito,
Cuando nos escuchaba que ya íbamos pasando para la iglesia. Ay, oran por mí. Pero yo no me acuerdo que alguna vez nos haya acompañado a la iglesia. Ay, oran por mí. ¿Y no le ha pasado a usted a veces que alguien le dice, hermano, no voy a poder ir a la iglesia, pero oran por mí? Y después nos enteramos que no vinieron a la iglesia porque andaban por otro lado, ¿verdad? ¿No le han pedido en alguna ocasión que usted esté orando por esa persona? Y yo aprendí a decirle, venga para acá, vamos a orar juntos, mi amor, ¿verdad? Pues, oye, me van a doler mis rodillas, que te orar a ti también poquito. ¿No es cierto? Pero hay quienes siempre quieren pedir y vivir de otros y no se quieren esforzar. Dijo alguien por ahí, es que sabe mejor, ¿verdad? Cuando las sodas son más sabrosas cuando alguien más las compra. ¿Verdad? Una carnita sabe más sabrosa cuando alguien más le está costando. No nos gusta sacrificar mucho a nosotros. Sí. Estamos hablando del aspecto espiritual, mis hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando? Para que no nos parezcamos a estas mujeres. 5 prudentes y hoy 5 insensatas. Entonces las prudentes tuvieron que haber trabajado. ¿Saben cómo se preparaba el aceite en aquel entonces? Bueno, ya para el tiempo del Señor Jesucristo habían molinos, ¿verdad? De hecho, Getsemaní, que era molino de aceite, ¿verdad? Era donde se molía el aceite de la oliva, y era donde se extraía el aceite, que era comestible, era combustible, y se usaba también tenía muchas propiedades curativas, ¿verdad? Por eso es muy mencionado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo simboliza todas esas cosas, porque cura, ¿verdad? Porque sana, porque es combustible, porque nos da la luz, etc. Entonces, pero más antiguamente, cuando el Señor les da de cómo debía ser preparada, el proceso que tenía que pasar ¿cómo se llama? ¿La oliva? ¿Sí, no? El olivo. Era un proceso y tenía que ser machacado para extraerle el aceite. Entonces, si era así, ¿verdad? Estas prudentes tuvieron que machacar. Y las otras dijeron, ay, nomás tantito, ¿verdad? Cabo y que. Espiritualmente, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Machacamos bastante o, ay, nomás para irla pasando? ¿Cómo vivimos? ¿Solamente con lo que escuchamos? ¿O todavía llegamos y damos una repasada? ¿O tenemos un método de lectura cada día? Decía que hay quienes planean leer la Biblia completa en un año, algunos en 6 meses, otros en 3 meses. Conocí una iglesia que a principio de año leyeron la Biblia, ¿verdad? Todo a voz alta en el templo, y creo que duran como 3 días y algo así, pero fueron muchas horas, día, tarde y noche, o sea, así, una idea que alguien tuvo, ¿verdad? Ahora, no es que se la va a aprender toda, pero hermanos, leyendo la Escritura continuamente, créame que va a haber cambios en su vida, van a haber consejos que usted va a agarrar de ella. Hay situaciones en nuestra vida que no sabemos qué decisión tomar. Estoy seguro que cuando usted tiene mucho de esto en su vida, usted no va a titubear en tomar decisiones firmes, estables. ¿Por qué? Porque esta es la mejor. Dios la creó para nosotros. Entonces, para un creyente, el quedarse dormido representa que no está aprovechando su tiempo sabiamente. Las vírgenes prudentes se diferencian de las insensatas solo en que se prepararon por completo. Ellas se durmieron igual,
pero tenían suficiente aceite para esperar al esposo sin importar el tiempo que pasara. Posible que vamos a cabecear en algún momento, nos vamos a quedar dormidos, pero vamos a despertar y vamos a estar preparados. Con mucha frecuencia se encuentran creyentes que tienen esa luz de lámpara parpadeando. Tienen conocimiento de la palabra, pero permiten que el Espíritu Santo se contriste a causa de su descuido, ya sea de la oración, de la lectura de la palabra, y muchos se llegan a creer autosuficientes, ¿verdad? Que ya tienen mucho conocimiento adquirido, ya no pueden aprender más porque ya no saben todo. ¿Vamos a tener de ellos en la iglesia? Va a tener lámpara, pero no va a tener combustible. ¿Por qué? Porque dijimos que la palabra, ¿verdad?, representa la lámpara y el combustible, el Espíritu Santo. Entonces puede tener mucho de lámpara, pero poco de combustible o nada de combustible. Entonces, cuando se alejan, ¿verdad?, considerablemente del combustible. El tiempo se le agotó a las vírgenes en lo que fueron a buscar, ¿verdad? Y ya para cuando regresaron, Señor, ábrenos. Era too late, dicen en inglés, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo termina este relato con un llamado directo a todos los creyentes. Estoy terminando. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Han pasado 2000 años, mis hermanos, desde que esto fue escrito. La iglesia se ha ido preparando. El profeta Daniel escribió en el capítulo 12, verso 2, dijo que en aquel día muchos se levantarán del polvo de la tierra. Dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Siempre la Escritura siempre nos va a hablar de dos cosas: Dios, el diablo, ángeles, demonios, una puerta ancha, una puerta pequeña o angosta, ¿verdad? La vida, la muerte, la bendición, la maldición. Siempre dos cosas: los que entran y los que no entran, el cielo, el infierno. Siempre dos cosas opuestas. ¿Cómo nos estamos preparando? Como en este caso, estas vírgenes que dijimos, ¿verdad?, que son jovencitas, son señoritas que nunca se han casado. Entonces, todo el relato dado por nuestro Señor Jesucristo se detiene en que el creyente tenga esa cautela y proceda de la manera correcta en la preparación a esa segunda venida, a ese arrebatamiento que esperamos. Un mensaje que nos exhorta a confiar en su llegada, ser constantes en el camino del Señor, porque no sabéis el día ni la hora. Qué triste es darnos o enterarnos, ¿verdad?, de personas que estuvieron fieles trabajando, sirviendo en una iglesia, y de repente usted escucha que se apartó de los caminos del Señor. ¿No le da tristeza? Y entonces pensamos, si el Señor viniera ahora. Y Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Una vez que Jesús haya venido por su novia, ya no habrá tiempos para prepararse. La puerta se cerrará. Es como cuando vino el diluvio. Y el Señor Jesucristo lo dice en el capítulo anterior, ¿verdad?, en el 24, como en los días de Noé. Dice que estaban todos comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, o sea, viviendo la vida como se vive hoy en día, ¿verdad? Cada uno en su propio afán, en sus preocupaciones, en su trabajo, en donde está su corazón. Sin embargo, dice que Noé había preparado el arca 120 años predicando, y solamente se salvaron al final 8 personas. 8 personas.
El mundo antiguo fue desaparecido precisamente por su pecado, por su maldad. Nadie se apercibió. Y el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé, así también sería su venida. ¿Puede usted visualizar o imaginarse por un momento? Nunca antes había llovido. Noé y su familia están adentro del arca. Empieza a llover. Pero dice la Escritura que las fuentes del cielo fueron rotas. Quiere decir que caía agua a chorros. Para que en 40 días y 40 noches la tierra dice que los montes más altos estaban cubiertos. Entonces, ¿se puede usted imaginar a lo mejor ya una vez que empezó a llover? Le digo que nunca habían visto llover, y cuando empezó a llover se asustaron, y entonces lo primero que pudo haber venido a su mente, Noé tenía razón. ¿Y dónde está Noé? Y a lo mejor corrieron hacia donde estaba Noé. Es posible que llegaron hasta el arca y tocaban y golpeaban queriendo entrar. No lo sé, es posible, pero era demasiado tarde. Y el Señor Jesucristo dice que su segunda venida será algo similar, porque el ser humano es repetitivo en su conducta. La maldad siempre dentro de su corazón y el alejarse de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura tan claro: no hay nadie que busque a Dios, no hay ni siquiera uno solo. A modo de síntesis, esta parábola representa al creyente prudente que se prepara conforme al mandato dejado por el Señor Jesús, al insensato que está empeñado en no hacer la voluntad de Dios, y aclara que en la segunda venida de Jesús desde los cielos vendrá el juicio para todos, y algunos celebrarán, pero otros llorarán. Y como punto final enseña que la salvación se obtiene de manera individual. No se podrá pedir prestado a nadie un poco de lo que hayan almacenado. Le preguntan a una señora, un pastor, ¿verdad? Le dice: señora, usted ya hizo las paces con Dios, usted ya recibió a Cristo en su corazón, aceptó a Él. Y ella dijo: no, dijo. Y cuando se muera, ¿a dónde va a ir? Dijo: pues al cielo, dijo. ¿Y por qué está tan segura que va a ir al cielo? Dijo: porque mi hermano es un pastor, dijo. No es por esa familiaridad, ¿verdad? No hay por esa, podemos ser, ni los padres podrán salvar a sus hijos, ni los hijos a los padres. Nadie puede prestarle nada, algo almacenado, que tenga almacenado, ¿verdad? Sino que el Señor sigue invitándonos a la sensatez del creyente, en seguir tomando de la provisión y a guardarla hasta que sea el momento de necesitarla. Capítulo 7, verso 21, estoy cerrando. Mateo, dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Porque luego sigue diciendo que en aquel día, dice que habrá mucha gente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre yo visité a los huérfanos, los enfermos, a las viudas, ayudé a mucha gente, ¿verdad? Veía a los viejitos, los saludaba y los ayudaba. O sea, hacía muchas cosas buenas. Pero el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Entonces, aquí vemos que no somos salvos por el conocimiento que lleguemos a tener, sino vamos a ser salvos por hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe usted cuál es la voluntad perfecta de Dios? La voluntad perfecta de Dios: que usted sea salvo. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Lo dice el apóstol Pedro cuando dice: el Señor
no retarda su promesa, sino que es fiel y justo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos, y todos es todos, procedan al arrepentimiento. Entonces la voluntad perfecta, mis hermanos, primeramente es que usted sea salvo. Y por supuesto, ya una vez que uno es salvo, a vivir en la voluntad del Señor, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Que no seamos de aquellos que el Señor al final le diga como a las vírgenes estas cuando llegaron y tocaron: Señor, ábrenos. No os conozco. ¿Por qué? Porque no había una relación con ellas, porque no tenían una luz con la que se podían ver para identificarlas. Si alguien llegara a su casa en la oscuridad, ¿verdad?, y le dijera, bueno, a menos que fuera un conocido y que lo conoce por la voz, ¿verdad?, pero de ahí que le dijera: ábreme, Alfonso, ábreme. Pero si está bien oscuro y usted no ve ni la silueta, ¿cómo va a saber quién es? Y si le tiene que abrir. Es por eso necesario la lámpara, para que, mira, soy yo, ¿verdad? Mira. Oh, es Daniel, pásale. Pero si no sabe cómo identificarme, entonces, hermanos, yo deseo con todo mi corazón que estos estudios, ¿verdad?, no solamente nos estemos llenando del conocimiento, sino que realmente estén haciendo una reflexión en nuestra vida. Vivimos tiempos tan difíciles y esto se ve en todos lados, ¿verdad? Pero que lo que estamos aprendiendo nos ayude a perseverar, a estar firmes en la fe. El Señor viene pronto. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas, en el que podemos, Señor, a través de tus palabras que le dirigiste a aquella sociedad hace unos 2000 años, y que a través de esos 2000 años, Señor, han enseñado tanto a tu iglesia a perseverar, a estar firmes, a velar, a estar preparados, a no desmayar, a hacer tu voluntad. Asimismo, para nosotros en estos tiempos, Señor, lo tomamos y ayúdanos y danos la fuerza, Señor, que necesitamos. Queremos mantener, Señor, nuestro fuego ardiendo. Señor, tu palabra es nuestra lámpara. Dice que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Necesitamos, Señor, gracias por el sello de tu Espíritu Santo, mi Dios, que es lo que también nos está redarguyendo. Dice tu palabra que es el que nos está convenciendo y señalando nuestro pecado, nos está guiando por donde debemos ir. Gracias, Santo Señor. A ti sea la honra y la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia. Te damos las gracias por nuestros hermanos que ya se están recuperando. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.